grabar, ahí está. Y entonces vamos a iniciar. Ahora vamos a continuar con el tema de triaje obstétrico y código Mater. Estos dos temas van como que de la mano, ¿no? Al momento en que yo hago uno, puedo llegar a activar el otro y pues vamos a llevar a cabo actuaciones específicas de enfermería en los dos temas. Como introducción, pues vamos a tener que según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015 pues murieron alrededor de 303,000 mujeres por complicaciones derivadas del embarazo, ¿sí? Derivadas del parto o derivadas del puerperio, en cualquiera de las tres etapas. Sin embargo, lo que le preocupa a la OMS es que muchas de estas muertes, que se presentaron sobre todo en países de ingresos económicos bajos, pues fueron muertes que pudieron llegar a prevenirse, ¿no? O sea, esas muertes pudieron no haber sucedido de haberles dado un mejor manejo, ¿sí? Las principales causas de muerte materna en orden de presentación hasta el 2014, en México, fueron las muertes obstétricas indirectas, o sea, que no tienen que ver directamente con el embarazo, parto, puerperio. Y después tenemos las enfermedades hipertensivas del embarazo, otras causas obstétricas directas, como lo puede ser la sepsis, ¿sí? Hemorragias y el aborto. Podrían ser algunas de las causas mencionables que son de las más elevadas con respecto a la muerte materna. Ya lo vimos anteriormente cuando vimos indicadores, también vimos que estas pues siguen ahí luchando por el primer lugar en muerte materna. Hasta el 2016, pues habíamos registrado 760 muertes maternas, en el 2017 654, y pues a raíz de la pandemia con la situación del COVID, pues se hubo una alza, ¿no? Sobre todo en el 2020 hubo una alza en esta mortalidad materna derivada de esta infección. Para poder iniciar con este tema, pues vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos. El primero que vamos a manejar va a ser el de atención a la emergencia obstétrica, AEO, ¿sí? Cuando hablamos de la atención a la emergencia obstétrica, estamos hablando de la prestación que se debe brindar por parte del personal médico en una unidad médica a las pacientes, que garantice la resolución inmediata y correcta de cualquier complicación obstétrica que presenten, ¿sí? Y esto debe de ser de manera continua, las 24 horas del día, durante todos los días del año, ¿sí? Atención a la emergencia obstétrica es la atención del personal de salud en cualquier unidad médica a todas las pacientes embarazadas o en periodo obstétrico que presenten alguna complicación, y siempre debe de haber una persona ahí, 24/7, ¿sale? Durante los 365 días del año. Y ahora bien, tenemos dos términos que vamos a empezar a diferenciar. Uno sería el de la emergencia obstétrica y el otro sería el de la urgencia obstétrica, ¿sí? Cuando hablamos de una emergencia obstétrica, estamos hablando de un estado que va a poner en peligro la vida de la mujer, ¿sí? Y esto específicamente va a ser en el periodo grávido puerperal, o sea, en el embarazo, parto y puerperio. No solamente puede poner en riesgo a la mamá, sino que también puede poner en riesgo al feto. Esto también es importante que lo tengamos en mente. Y generalmente requiere de atención médica o quirúrgica inmediata, o sea, no la puedo dejar esperando. Esa paciente tiene que pasar ya, pero ya, a que le demos atención, ¿sí? Todo esto, pues obviamente por personal altamente calificado para poder brindarle la atención específica. Y en el caso de la urgencia, es una complicación médica que se da durante la gestación, el parto o el puerperio, que puede incrementar el riesgo de morbilidad o mortalidad materna y perinatal, pero no necesariamente necesita una atención inmediata en ese momento ya, ¿sí? La urgencia puede ser alguna situación que ponga en riesgo al binomio, que necesite atención médica, pero no necesariamente que sea la atención ya en ese momento, ¿sí? Pesa más una emergencia que una urgencia en este caso. Después, en estos mismos conceptos, tenemos uno muy importante que es parte del tema, que es el triaje obstétrico, ¿sí? Ustedes ya conocen el triaje normal, que es la clasificación de los pacientes que tenemos a nivel hospitalario. Pero bueno, en esta área de triaje también tenemos un triaje específico para la mujer embarazada. Y entonces el triaje obstétrico es el protocolo de atención que va a ser de primer contacto con la paciente, ¿sí? Sobre todo en áreas de emergencia obstétrica, en área de urgencias, en área tocoquirúrgica, ¿sí? Y este va a tener como finalidad clasificar la situación de gravedad de las pacientes. ¿Esto con qué objetivo? Pues con esto vamos a nosotros poder precisar qué tipo de acciones o qué tipo de intervenciones tengo que llevar a cabo para preservar la vida del binomio, o bien para que mantengamos la viabilidad de un órgano dentro de un lapso terapéutico establecido, ¿sí? Porque puede ser que la paciente a lo mejor tenga problemas
y, por ejemplo, en la preeclampsia, ¿no? Si nosotros no actuamos de manera correcta, se va a lo que es el síndrome de HELP y entonces tenemos daño importante al hígado, por ejemplo, por hablar de un órgano. Entonces, ahí también esto es importante. Entonces, el triage obstétrico va a ser el método o el protocolo que nos va a ayudar a clasificar a las pacientes, ¿sí? Y siempre les decimos a las pacientes, aquí el orden de atención no es por orden de llegada, es por orden de triage. Vamos a atender primero a las pacientes que tengan condiciones más complicadas, más graves o que necesiten atención inmediata y posteriormente a las pacientes que pues no tengan tantas complicaciones, ¿no? Que tengan a lo mejor una situación en salud, pero que no pone en riesgo en ese momento ni la vida del feto, ni la vida de la madre, ni ningún órgano o sistema, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Y bueno, el triage obstétrico se dice que pues este es un sistema adaptado que se puede emplear tanto en el periodo perinatal, embarazo, parto y puerperio. En cualquiera de estos periodos se puede llevar a cabo. Y también se puede llevar a cabo en cada contacto que tengamos nosotros con la paciente, ¿sí? No necesariamente en un servicio de urgencias. Si yo la tengo a mi paciente en una consulta de vigilancia prenatal, a lo mejor yo puedo hacer una valoración rápida para determinar si mi paciente tiene un riesgo, ¿no? Yo checo signos vitales, veo que hay una alteración, digo, no, esto como que está raro y entonces empiezo a hacer un triage. Digo, entonces esta paciente a lo mejor necesita una referencia. Pues también lo puedo hacer en otro tipo de servicios, en piso, ¿no? En piso de ginecología, en el quirófano, en la unidad de recuperación, puedo llevar a cabo una valoración de mi paciente. Cuando hacemos este tipo de valoraciones en cualquiera de los servicios, pues nosotros podemos identificar alguna complicación o emergencia que se presente en la paciente. Y entonces ahí yo puedo llevar a cabo la activación de la ruta crítica de vigilancia del embarazo, que nosotros conocemos comúnmente como código Mater. Entonces, el triage me ayuda a definir y a clasificar la gravedad de mi paciente y dependiendo de esa gravedad de mi paciente, yo puedo decidir o no si activo el código Mater, ¿sí? El código Mater se podría decir que es como que la punta de la asistencia de emergencia en la paciente, ¿sí? Es una paciente que se encuentra muy grave y que necesita atención ya, rapidísimo, ¿vale? No lo vamos a activar en cualquier momento. Pacientes que se encuentran estables, pacientes que no tengan complicaciones que pongan en riesgo la vida de ella ni del bebé, no van a necesitar un código Mater. Este es solamente para emergencias, ¿vale? Y bueno, se clasifica de acuerdo a la condición clínica de la paciente. Vamos a hacer una valoración, vamos a llevar a cabo una observación, una auscultación, un interrogatorio y después de eso le podemos asignar a la paciente distintos colores dependiendo de su gravedad. A esto se le llama también semaforización. En algunas literaturas solamente nos marca el color rojo y verde, ¿sí? En algunas otras literaturas o en algunos hospitales se maneja rojo, amarillo y verde, ¿sí? Cualquiera de los dos es correcto. Y bueno, ¿cuáles serían las funciones de la enfermera? En este caso, la enfermera perinatal o la licenciada en enfermería obstetricia. Esto es bien importante. Muchas veces, bueno, ustedes no fueron a campo el semestre pasado, pero a veces los mandan a triage, ¿sí? Y dicen, pues entonces que se vaya un rato a triage, ahí ni hacen nada, ¿no? Pero realmente el triage es una parte fundamental de la atención en salud, ¿sí? Si ustedes hacen mal un triage, pueden mandar a casa a una persona que tiene una condición crítica, ¿sí? O bien, una persona que no tiene una condición crítica, que no tiene ninguna situación de emergencia, la pueden pasar como con un código Mater y entonces arman un relajo por alguien que no tiene una complicación, ¿sí? Eso sería lo menos grave, ¿no? Lo más grave sería no detectar una condición crítica en una paciente, ¿sí? Y esto es muy importante. Entonces aquí hay un documento que ahorita se los voy a mencionar cuando veamos código Mater, que nos habla precisamente de eso, que en el triage obstétrico debe de haber siempre un personal altamente calificado para poder llevar a cabo la valoración de la paciente. En este caso puede ser una enfermera perinatal, una enfermera licenciada en enfermería y obstetricia o un médico. Cualquiera de esas tres personas puede encontrarse en estas áreas de triage para poder hacer la valoración, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que cuentan con las habilidades necesarias para poder llevar a cabo este proceso. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí la enfermera en el área de triage? Uno, pues participar en el manejo oportuno y adecuado de la atención a la paciente. Atención en todos sus aspectos, desde que llega la paciente hasta que se va, tenemos que darle una atención de calidad. Debe de ser capaz de realizar la clasificación de acuerdo al triage, ¿sí? Conocer perfectamente la hoja de triage y llevar a cabo una valoración integral. Debe de también ser habilidosa, contar con las capacidades y las destrezas necesarias para poder llevar a cabo la toma y valoración de signos vitales, ¿sí? Esto es muy importante. Muchas veces también menospreciamos los signos vitales. Dicen, pues ahorita mientras que se vayan a tomar signos, ¿no? Pero si toman mal los signos vitales o si los inventan, ¿sí? Podemos poner en riesgo la vida de las pacientes. Esto es muy importante. Nunca mientan con respecto a los signos vitales.
Es preferible que digan no escuché o no estoy seguro, me ayuda a rectificarlo, a decir una cifra que sea incorrecta y que ponga en riesgo a las pacientes, ¿eh? Esto es muy importante. También va a realizar procedimientos necesarios pues para la correcta clasificación de las pacientes. Les va a explicar a todo el mundo que pues es por triage y va a llevar a cabo los protocolos dependiendo de la institución. Realiza una cuidadosa y puntual exploración física. En este caso, como estamos en un servicio de triage, no vamos a hacer una exploración física completa, ¿no? Así como la hacemos en la consulta de vigilancia prenatal. Pero sí podemos hacer una exploración focalizada al problema que nos refiere la paciente y hacerla de manera integral. La enfermera especialista perinatal o la obstetra que se encuentra en triage también va a ser capaz de poder decidir si la paciente ingresa o no al hospital, ¿sí? Decirle, no, señora, se espera porque usted sí va a pasar a la consulta a la tococirugía porque sí necesita que la valoren, ¿no? O no, señora, su condición no es grave, tiene que ir a su consulta en la unidad de medicina familiar y pues no es nada grave, no pasa nada, ¿no? Debe ser capaz de poder tomar esa decisión, ¿sí? Volvemos a lo mismo, por eso la importancia y la relevancia de que sea una persona completamente capacitada. Debe conocer y aplicar al 100% el triage obstétrico, o sea, lo debe conocer bastante bien para que lo pueda aplicar de manera rápida, ¿sí? Y debe de realizar pues el registro de las pacientes que son atendidas en ese módulo de manera inmediata, pues para llevar la estadística y la productividad de esas áreas y de esos servicios. Entonces llevamos a cabo actividades asistenciales, actividades administrativas y en algunos casos pues actividades docentes, ¿no? Cuando mandamos a casa a la paciente le damos indicaciones y también damos actividad docente en ese caso. Y bueno, siguiendo con esto, pues ¿cuál sería la normativa o cuáles serían los pasos para poder llevar a cabo atención en triage? Lo primero pues es que se debe de respetar el módulo de valoración inmediata, ¿sí? El triage obstétrico es solo para embarazadas, no para otra gente, no para pediátricos, no para adultos, no para nada, solo para embarazaditas. Solicitar el registro del familiar en admisión. Generalmente la paciente pasa a valoración y el familiar es el que se queda haciendo el registro de los datos, de las hojas, etcétera. Si la paciente no lo puede hacer, pues le solicitamos al familiar, sus datos personales de la paciente para poder llevar a cabo los registros. Registramos a la paciente en la bitácora. Es bien importante que registremos a todas las pacientes que ingresan al triage para que tengamos un control. Una vez que ya la registramos, tomamos signos vitales, hacemos interrogatorio, ¿sí? Indicamos datos de alarma para ver si los tiene presentes y si los recuerda. Y de acuerdo pues a los datos que hayamos recabado, pues ya le asignamos un color, ¿sí? Señora, usted no es una emergencia, tal vez sea una situación de salud que pues sí le aqueja, pero es un código verde. O señora, usted, por la situación que presenta, pues se va a quedar, ¿no? Se va a quedar porque tiene una situación compleja, vamos a darle un código amarillo. O ya ni siquiera le pensamos, ¿no? Cuando vemos una paciente, por ejemplo, sangrando, convulsionando, esa pasa de volada a código rojo, ¿sí? Código rojo porque la paciente viene mal. Y bueno, al ingresar a las pacientes a lo que es el triage, pues aquí es importante que nosotros les digamos a las pacientes precisamente lo que vemos aquí en la imagen, que el ingreso es por orden de triage, ¿sale? No por orden de llegada. Y los datos que se recaben pues van a servir para poder determinar si la paciente entra con código rojo, con código verde o con código amarillo si es que el hospital todavía lo maneja, porque no en todos lo manejan, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos claros con esta parte de lo que es el triage? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como primera acción? Ya lo habíamos dicho, signos vitales, somatometría. En algunos casos, si la paciente tiene factores de riesgo, podemos checar una glucometría capilar, una glucosa en sangre. Siempre debemos de hacer detección de proteínas en orina. Desde que lo vimos en vigilancia prenatal, sabemos la importancia de poder hacer esta prueba. Entonces, con una tira reactiva hacemos detección de proteínas en orina. Y después en el interrogatorio, pues vamos a llevar a cabo el interrogatorio como ya lo conocemos, antecedentes ginecobstétricos que sean de importancia a la patología que está presentando la paciente en ese momento, datos de encefalopatía hipertensiva, cefaleas, acúfenos, fosfenos, ¿sí? Checamos si tiene datos de hipertensión al momento de que checamos signos vitales, vamos a ver si la paciente presenta o refiere hemorragias, ¿sí? Y vamos a ver cómo se encuentra el estado de alerta de la paciente de manera muy general. O sea, ya estoy haciendo una valoración súper rápida al momento de que ingresa mi paciente, ¿sí? Posterior a ello, si no veo que haya una situación que sea grave, o sea, que no vea que mi paciente sangra muchísimo, como que mi paciente está convulsionando, que mi paciente tiene algún problema grave, voy a empezar a llenar mi hoja de triage, ¿sí? Y la hoja de triage, que viene en el manual de manejo del triage obstétrico y código Mater del Estado de México, me maneja varios apartados, ¿sí? El primer apartado habla acerca de la observación. Y en la observación yo voy a ver a mi paciente, ¿sí? Bueno, aquí al principio ya saben que siempre lleva la ficha de identificación, eso va por default, no lo podemos omitir. Y después vamos a empezar con la observación. Yo veo a mi paciente.
qué estado de conciencia tiene. Está consciente, me contesta, me responde, todo bien, ¿vale? E inconsciente también podemos colocarlo en amarillo, bueno, depende, como que está medio distraída, ¿no? Pero si ya mi paciente llega estuporosa, somnolienta, inconsciente, ¿sí? O que no tiene una coherencia con respecto a lo que me está diciendo, aquí yo la podría clasificar en color rojo. Después la hemorragia, la que yo veo, ¿sí? Si yo veo que mi paciente viene y no tiene ningún sangrado aparente o le digo que me muestre su ropa interior y no tiene sangrado, o es muy escaso, pues lo puedo colocar en color verde, ¿no? Si es un sangrado moderado, a lo mejor una toallita femenina que está manchada de sangrado o su pantaleta, pues a lo mejor puedo decir que sí, sí pudiera ponerle en amarillo. Pero si mi paciente desde que ingresa a mi consultorio va escurriendo sangre, ¿sí? O veo que trae sangre en la ropa, veo el sangrado visible y abundante, pues la voy a colocar en un color rojo, ¿sí? O sea, es lógico eso. Crisis convulsivas. Si mi paciente no presenta crisis convulsivas en el periodo que está ahí conmigo, pues le pongo ausentes porque yo no la estoy viendo que esté convulsionando. Si las presenta, pues la pongo en código rojo, la paso directo. Respiración normal, código verde y código amarillo. Alterada, ya sea en frecuencia o en profundidad, que tenga taquipnea, que tenga bradipnea o que tenga alteraciones en lo que es la profundidad de la respiración, pues la voy a colocar en color rojo. Coloración de la piel, si yo la veo normal es verde, si la veo pálida es amarillo, si la veo cianótica, ¿sí? Entonces aquí la voy a colocar en código rojo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahorita es solamente lo que yo veo, lo que yo visualizo en mi paciente. Después, en el siguiente apartado, tenemos ahora sí lo que yo le pregunto a mi paciente, interrogatorio, anamnesis, ¿sí? Y si en el caso, por ejemplo, de que yo no vea que la paciente sangra, pues le pregunto, ¿no? ¿Ha tenido sangrado transvaginal? ¿Viene con sangradito o algo? Porque a lo mejor la paciente luego llegan, se ponen toallas o se ponen pañales para no estar escurriendo. No lo veo de primera instancia, pero ella me refiere, sí, sí estoy sangrando, mire, ya me enseñan. Entonces ahí, por ejemplo, puedo preguntarle. Si no hay sangrado, verde. Si es escaso o moderado, amarillo. Si es abundante, rojo. ¿Sale? Crisis convulsivas. Puede ser que la paciente en ese momento que está conmigo no convulsione, pero ya convulsionó en casa, ¿sí? Por eso la llevaron al hospital porque estuvo convulsionando en su casa. Entonces le preguntamos si ha tenido convulsiones negadas amarillo y verde o si tuvo presentes convulsiones en casa o fuera del hospital, pues le ponemos aquí en rojo. Le preguntamos si tiene cefalea, ¿sí? Ausente o no pulsante, le ponemos amarillo o verde. Y si tiene cefalea, lo ponemos en color rojo. Acúfenos y fosfenos igual, ausentes en amarillo o verde, y si están presentes, en color rojo. Epigastralgia y amaurosis, ausentes en color verde o amarillo, y si están presentes, pues en color rojo, ¿sí? Todos estos son datos que vamos a ver cuando veamos preeclampsia, ¿sí? Estos datos son indicativos a lo mejor de que la paciente está cursando con una hipertensión en la gestación. Después tenemos síndrome febril. Si la paciente ha presentado fiebre, la ponemos en amarillo. Si no ha presentado en verde y si ha presentado en amarillo. En este caso, la fiebre no tiene un código como tal rojo porque no podría ser por muchas causas, ¿no? Por una gripe, por un malestar estomacal, etcétera. Entonces, puede ser que no haya tanto problema. Salida de líquido amniótico, la ponemos en negado si es verde, si es negado, o en amarillo si es claro o verdoso. Aquí no viene en el manual otro color u otra característica del líquido amniótico, pero yo le agregaría a lo mejor, ¿no? Si tiene otras características como que sea verdoso, fétido, maloliente, sanguinolento, pues a lo mejor le pondría yo aquí en rojo, ¿no? No está aquí, pero yo lo pondría. Y la motilidad fetal, aquí le vamos a preguntar, señora, ¿siente que se mueve su bebé? No, pues sí se ha estado moviendo, ¿no? A presente verde, ¿no? No, y es que por eso vine, ya tiene como 2 horas que mi bebé no se mueve, ¿no? Entonces lo pongo en amarillo, o dependiendo del tiempo que lleve sin moverse el bebé, pues a lo mejor hasta en rojo, ¿no? Pero generalmente es amarillo, amarillo lo ponemos ahí. Después viene la parte de signos vitales. Aquí ya son los datos objetivos, lo que yo voy a medir y lo que yo voy a cuantificar. Entonces aquí voy a checar tensión arterial. Si mi paciente presenta hipertensión, depende de qué nivel, ¿no? De 130 a 100 aproximadamente, en la que es la sistólica, o de 90 a 60 en la diastólica, lo puedo considerar todavía como que pasable, ¿no? Como que es bueno, todavía está en los rangos. Si ya tiene hasta 159 en la sistólica y hasta 91 en la diastólica, ahí podríamos considerar que la podemos colocar en un color amarillo, ¿sí? Y si ya tiene más de 160, 110, ahí sí la consideramos un código rojo, una preeclampsia a lo mejor. Y también nos vamos al rango inferior. Puede ser que mi paciente presente hipotensión. Si mi paciente tiene de 90 a 59 de tensión arterial, la voy a poner en código amarillo. Y si tiene menos de 89, 50, la pongo en código rojo. Esa paciente está muy hipotensa. Frecuencia cardíaca.
60-80 lo vamos a considerar normal. De 80 a 100 latidos por minuto en la parte superior o de 50 a 60 en el rango inferior lo consideramos amarillo. Y si mi paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 125 o menor a 45, la consideramos un código rojo, ¿sí? Una emergencia. Algo está pasando que no está bien. Con estos dos datos, bueno, con este dato de la tensión arterial y con este dato de la frecuencia cardíaca, yo voy a calcular otro parámetro que se llama índice de choque, ¿sí? El índice de choque me dice si la paciente está cayendo en algún tipo de shock por alteraciones en lo que es la hemodinamia, alteraciones a nivel de lo que es la circulación sanguínea. ¿Cómo calculo el índice de choque? Aquí no lo dice. La frecuencia cardíaca que haya obtenido mi paciente entre la presión sistólica. Por ejemplo, si mi paciente tuvo una frecuencia cardíaca de 80 y una presión sistólica de 120, ¿cuánto sería 80 entre 120? A ver, calcúlenle. 0.6. 0.6 es menor a 0.7, sí, entonces es un código verde, la paciente se encuentra estable, ¿no? Supongamos que tenemos una paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 110, por ejemplo, ¿sí? Y su tensión arterial es la sistólica en 90. ¿Cuánto sería? 1.2. 1.2, está por encima de 7 y 8 y por encima de 8, ¿no? 0.8. Entonces, esta paciente tiene un índice de choque bastante elevado. Quiere decir que esa paciente a lo mejor está cursando con un choque hipovolémico, no lo sabemos. Entonces, esta paciente va directamente a código rojo, ¿sí? Si tuviéramos una paciente, por ejemplo, que estuviera manejando una frecuencia cardíaca de 80, ¿sí? Y una tensión arterial de 90-50, ¿cuál sería el índice de choque? Ahora ya se ¿Cuánto dijo tardaron. de frecuencia, profe? 80 de frecuencia cardíaca y la tensión arterial que medimos fue de 80-50. Acuérdense, necesitan la frecuencia cardíaca y la sistólica. ¿Cuánto sería? 0.8. 0.8, ¿segura? Tensión de 80-50 y frecuencia cardíaca de 80. Es 80 entre 1. 80 es 1 cerrado, ¿no? Exactamente, entonces ahí, por ejemplo, ya está por encima de 0.8 y entonces también la manejamos como una emergencia, ¿no? Siempre tenemos que calcular índice de choque. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos hemorragias, pero bueno, ya saben de dónde sale el índice de choque, ¿vale? Más adelante vamos a ver qué significa que sea ese parámetro y qué debemos de hacer en cada uno de esos casos. También vamos a valorar la frecuencia respiratoria, de 16 a 20 es normal, menor a 16, mayor a 20 la colocamos en un código rojo. Temperatura, de 35 a 37.5 la consideramos normal. Parámetros hacia arriba, 38.9, parámetros hacia abajo, 37.5 lo consideramos como que una situación amarilla, mediana con respecto al riesgo, y de 35 para abajo, de 39 para arriba, la consideramos como un código rojo, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Al final de esta hoja, al final de este documento para valoración de triage, vamos a poner aquí el nombre completo de quien evalúa, la categoría que tiene esa persona, enfermera especialista perinatal, enfermedad Leo, médico, el pasante, el estudiante, lo que sea. Y generalmente también ponemos nuestra cédula profesional, nuestro nombre y firma, y generalmente también ponemos la hora de inicio del triage y la hora de finalización del triage, porque en esta hoja no nos debemos de tardar más de 5 minutos, ¿sí? No puedo tardarme más de 5 minutos haciendo esta valoración del triage, a menos que tenga condiciones específicas la paciente que requieran una valoración más exhaustiva, pero la literatura dice que no me debo de tardar más de 5 minutos en este proceso, ¿sí? Porque pues ya lo vimos, por ejemplo, si es una paciente con sangrado importante, ¿a poco vamos a tenerla ahí 5 minutos interrogándola con el test? Pues obviamente no. Entonces, sobre todo en situaciones de emergencia, no más de 5 minutos. Y basados en esto, dependiendo de los parámetros que hayamos obtenido, pues vamos a clasificar a las pacientes en tres grupos. Las pacientes de código verde, que son pacientes que no tienen antecedentes de factores de riesgo o antecedentes importantes de complicaciones. Son pacientes que se encuentran estables, con padecimientos agudos pero estables,
y que pueden esperar de entre 30 hasta 60 minutos para poder ser atendidas. ¿Sí? Sí, a lo mejor tienen una situación en salud, pero pueden esperar para llevar a cabo su atención. Pacientes que tienen fiebre porque tienen gripe, pacientes que tienen diarrea, pacientes que dicen que tienen problemáticas con la glucosa, que les checamos la glucometría, sale normal, pero para volver a valorarlas y que se vayan tranquilas, pues podemos dejarlas ahí. Y son pacientes que no necesitan una atención de urgencia. Sí, generalmente les decimos si se quieren esperar, pues que se esperen a la atención, no se les niega la atención, se les da el manejo en el tiempo que tengamos, dependiendo de las pacientes que tengamos en otros códigos. Y si no, pues también tienen la opción de poder llevar a cabo la atención en su unidad de medicina familiar. ¿Sí? Son pacientes que no están graves, que no tienen condiciones que pongan en riesgo la vida del binomio. Tenemos pacientes en código amarillo, les digo, no en todos los hospitales manejan el código amarillo, pero pues bueno, en algunos sí, y es importante que lo conozcamos. Son pacientes que requieren atención pronta, ¿sí? Que su condición no precisa atención inmediata en urgencias, porque no compromete la vida o la función de ningún órgano o sistema, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos clasificar a las pacientes que se encuentran en trabajo de parto en fase activa o en expulsivo. Son pacientes que están cursando con un proceso fisiológico, que no tienen una emergencia o una urgencia obstétrica que ponga en riesgo sus vidas, pero que sí necesitan una atención inmediata porque ya van a parir, por ejemplo, ¿no? Ahí podríamos poner a estas pacientes en trabajo de parto. No tienen hemorragias, no tienen preeclampsia, no están convulsionando, no tienen ninguna otra situación, solo van a parir. Y pues el parir no lo podemos detener, no le podemos decir, señora, espérenos 5 minutos para que para, ¿no? Entonces, estas pacientes entran también directo a la zona de la toco, pero no entran con un código rojo, entran con un código amarillo de que necesitan atención inmediata, pero no está en riesgo su vida, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí ubicamos la diferencia entre esos dos? Son pacientes que sí voy a atender en ese momento, que sí necesita atención inmediata, pero no porque esté en riesgo su vida, sino porque son procesos que pues no vamos a poder detener. La paciente ya está en expulsivo, ya tiene el bebé casi afuera, pues vamos a pasarle la toco de volada, ¿no? ¿Vale? Y por otro lado tenemos a las pacientes en código rojo. Aquí la paciente necesita una atención inmediata, sí o sí, ¿vale? Se considera que esta paciente pues ya tiene comprometida la función vital, ya sea de ella o de su bebé, ¿sí? Y esto puede estar relacionado a muchas causas. Vamos a hacer un diagnóstico diferencial y vamos a ver cuáles son las causas por las cuales la paciente tiene esa complicación. Pero bueno, de las más comunes, preeclampsia severa, eclampsia, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, hemorragias, sepsis, tromboembolias, politraumatizadas, por ejemplo, de un accidente, ¿no? Entonces son pacientes que necesitan atención ya. No las podemos dejar pasar porque está en riesgo la vida de ellas, de su bebé, de ambos o de algún órgano o sistema. ¿Vale? Y esos son código rojo. Y bueno, a manera también de resumen, este mismo manual nos maneja un cuadro, que es el que les acabo de poner aquí en pantalla, que nos dice como que los datos principales para que nosotros podamos considerar una paciente en código rojo, ¿sí? Si tenemos una paciente que tiene problemas graves de salud, no me voy a tomar todo el tiempo en estar llenando cada uno de los rubros del triage como si fuera una paciente así que no tiene ninguna complicación, ¿no? De entrada, yo ya debo de tener la capacidad para poder, mientras checo signos vitales, estar observando a mi paciente y valorar si mi paciente tiene una condición grave, ¿no? Entonces aquí nos dice rápidamente, ¿qué es lo que observo? Pacientes somnolientas, pacientes estuporosas, pacientes con hemorragias visibles, con convulsiones. En ese momento que llegan, en ese momento yo puedo decir, esta paciente es una paciente de código rojo, ¿vale? Cuando las interrogo, pacientes que me digan que han tenido convulsiones, que no pueden ver bien, que ven acúfenos, fosfenos, que tienen sangrado transvaginal abundante, ¿sí? Que tienen dolor, epigastralgia, dolor en la boca del estómago que se irradia hacia el lado derecho de la paciente. Ese es un signo también de síndrome de HELP muy importante, ¿sí? Y en los signos vitales, pues lo que ya vimos, ¿no? Que tenga la paciente hipertensión por arriba de 160 110, pasa de volada a la unidad tocoquirúrgica. Pacientes que tengan tensiones arteriales menores a 89/50 también pasan directo. Índices de choque menores a 0.6 son normales, pero menores a 0.8 ya entonces ahí la paciente la consideramos como una paciente de riesgo, ¿no? Frecuencias cardíacas, ya lo vimos en el instrumento anterior, menores a 45, mayores a 125. Temperaturas mayores a 39, menores a 35 y frecuencias respiratorias de menos de 16 o de más de 20 respiraciones por minuto. Ya con eso nosotros podemos darnos una idea de que la paciente trae algo grave, ¿no? Trae algo complicado y es necesario pasarla de manera inmediata. ¿Hasta aquí alguna duda que tengamos con esto de la clasificación? ¿No? Perfecto.
Y bueno, ¿qué hacemos nosotros en el momento en que detectamos que una paciente tiene una condición de emergencia, una condición de urgencia médica, ¿sí? De emergencia médica. Pues lo primerito sería inmediatamente notificar al ginecobstetra de base, ¿sí? Porque generalmente vamos a activar código mater, hay que decirle al encargado del servicio que hay una paciente que está mal, ¿no? Le brindamos apoyo emocional a la paciente, le decimos, señora, las condiciones en las que usted viene, pues no nos permiten darla de alta, necesita ingresar a la unidad tocoquirúrgica y le vamos a empezar a hacer ciertas intervenciones. ¿Para qué? Para que la paciente no se asuste, porque luego activamos código mater, le llamamos a todo el mundo, toda la gente llega corriendo con la paciente y la paciente se asusta, ¿no? Dice, ¿qué pasa? No sé qué me está sucediendo, qué me van a hacer o estoy mal, no sé. Entonces le avisamos que la vamos a ingresar y que vamos a activar el código mater para que no se asuste la paciente, ¿sí? Y pues entonces hasta aquí tenemos el algoritmo en el cual me indica qué es lo que tengo que hacer para la atención de mi paciente, ¿sí? Llega mi paciente, solicita la atención, valoro si es una emergencia o no. Si es una emergencia porque veo que la paciente sangra, que la paciente convulsiona, que la paciente tiene un problema grave de salud, en automático activo el código mater y pasamos a hacer el manejo de la paciente. Si no llega con una emergencia franca, me puedo tomar el tiempo de hacer la valoración del triage. Clasifico a mi paciente. Si mi paciente es un código verde, la paso a sala de espera. Si es un código amarillo, pues la paso a la valoración médica para que se le dé el manejo específico. Y si la clasifico en rojo, activo código mater, ¿sale? Si la paciente viene con situaciones complejas, la activo código mater. Y bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto en el triage obstétrico? Pues dice la literatura que de cada mujer que fallece, pues otras 20 o más desarrollan complicaciones severas, ¿no? Y muchas de ellas se quedan con secuelas incapacitantes. Entonces nos dice que el 50% de las mujeres que tienen algún tipo de complicación durante el embarazo no tenían factores de riesgo visibles. Esto también es importante. Nosotros siempre estamos bajo el enfoque de riesgo, pero nunca estamos exentos de que una paciente que no tenga factores de riesgo se nos complique o tenga alguna complicación durante el embarazo. Entonces siempre hay que estar atentos a esta situación, ¿sí? Y bueno, esto también es importante porque también cuánto daño a la salud o cuánto riesgo de afectación está obligado a soportar una mujer. ¿Y quién lo determina? Pues en este caso lo determinamos nosotros, ¿no? Nosotros con una buena valoración podemos atender a la paciente de manera oportuna y podemos evitar que tenga secuelas o daños relacionados a una mala atención, ¿sí? Entonces aquí el riesgo lo evaluamos nosotros y nosotros asumimos ese tipo de responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad de poder nosotros tomar una decisión correcta al momento de llevar a cabo esta clasificación del riesgo. Aquí nada de compadrazgos, aquí nada de que es mi tía, mi hermana, mi sobrina y la voy a pasar primero porque yo estoy aquí en el triage. No, siempre hay que respetar esta parte de hacer el triage correctamente y darle sus tiempos a las pacientes dependiendo de las patologías que estén presentando, ¿vale? Y bueno, de aquí seguiríamos con lo que es el tema de código mater, ¿sí? El código mater, hablando de tendencias, lo que les decía, según nosotros con lo que vimos en los indicadores y en lo que fue la parte inicial de lo que es el módulo, pues teníamos la meta, ¿no? De alcanzar la disminución de la razón de muerte materna para el 2018. Hubo una reducción, fue una reducción importante como lo podemos ver aquí en la gráfica, pero pues aún no sigue siendo suficiente, ¿sí? A razón de esto, se creó este manual que ya les había mencionado un poquito anteriormente, que se llama Manual de Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata. Es un lineamiento técnico que se debe de llevar a cabo en todos los hospitales de la Secretaría de Salud y se manejó o inició pues a nivel de lo que es el Estado de México. Y bueno, vamos a hablar de algunos conceptos importantes para poder hablar del código mater. De inicio tenemos que el código mater es la activación de un mecanismo de llamado al personal de equipo de respuesta inmediata, ¿sí? No es el equipo de respuesta inmediata. El código mater es el llamado, ¿sí? Como yo llamo a todos para que llevemos a cabo las intervenciones específicas. Y esto lo voy a hacer pues cuando tengo una emergencia, con la finalidad de salvar la vida de la madre y del producto de la gestación. Eso es código mater, un mecanismo de activación de llamado para el personal del equipo de respuesta inmediata obstétrica, ¿sí? Y el equipo de respuesta inmediata obstétrica, que también lo conocemos como ERIO, ¿sí? Va a ser un equipo que va a estar conformado por personal de salud experto. Volvemos a lo mismo, tiene que ser personal capacitado y experto en el manejo de emergencias obstétricas, ¿sí? Este equipo va a ser de diferentes especialidades. Aquí vamos a tener médicos ginecobstetras, pediatras, neonatólogos, anestesiólogos, personal de enfermería, hasta el camillero entra aquí, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver más adelante.
Y pues obviamente vamos a brindar cuidados a la paciente que se encuentra en estado crítico, ¿sí? Esto va a ser en cualquier lugar del hospital, en cualquier ámbito hospitalario donde nos encontremos con una emergencia obstétrica, el equipo de respuesta inmediata tiene que acudir para poder brindar intervenciones a la paciente embarazada cuando se active el código Mater, ¿sale? Valeria, dígame. Maestra, ¿este código se maneja en cualquier hospital? Por ejemplo, no sé si fuera el hospital de traumatología, ¿en ese también tendría el código Mater o en ese no, o sea, no cuentan con ese? Se activa el código de emergencia. Generalmente se lo tenemos en hospitales materno-infantiles o que tengan la especialidad de ginecobstetricia, porque ahí es donde vamos a contar con este tipo de pacientes y con el personal capacitado para ello. En un hospital de trauma, por ejemplo, pues nos vamos a encontrar con los traumatólogos, con los ortopedistas y muy difícilmente a lo mejor vamos a ver un gineco por ahí. Entonces no tendríamos un equipo de respuesta inmediata integrado. Tendrían un llamado de emergencia para poder darle atención a una paciente gestante, pero generalmente este tipo de códigos se encuentra pues en los hospitales que tienen la especialidad de ginecobstetricia, que es donde vamos a encontrar más este tipo de pacientes, y que vamos a encontrar el equipo necesario para armar el ERIO, porque ahí vamos a encontrar ginecólogos, obstetras, neonatólogos, pediatras, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, maestra, gracias. Perfecto, muy bien. Y bueno, continuando con esto, pues se dice que el código Mater es un proceso vital, ¿sí? Se debe de ser un código simple, debe de ser un código confiable, que sea fácil de recordar para todas las personas y que este llamado llegue a todos los espacios físicos del hospital. Porque, por ejemplo, puede ser que ahorita el ginecólogo se encuentre en la toco y al rato tenga que ver una paciente en piso, pero si la emergencia se da en la toco, él debe de escuchar el llamado para que acuda nuevamente a la toco para poder brindar la atención a la paciente. ¿Sí me explico? Y entonces este código Mater se puede activar en cualquier área del hospital, en el triage, en la unidad de choque, en la sala de urgencias, en la tococirugía, en la hospitalización, en el quirófano, en cualquiera de estas áreas, ¿sí? El objetivo pues es que se cuente con un sistema de llamado de alerta simple, estandarizado, continuo y que se pueda activar únicamente cuando tengamos emergencias obstétricas, ¿sí? Si tenemos otro tipo de emergencias, habrá otro tipo de protocolos que no se deben de confundir con un código Mater. El código Mater debe ser único y especial para que sepamos que es un código Mater. ¿Cuáles son algunos de los recursos que se necesitan para su implementación? Primero, y el más común, pues es el voceo, ¿no? Que vocean por los altoparlantes del hospital. Código Mater en la sala de urgencias, código Mater en la sala de urgencias, ¿no? Y ya entonces ya todos dicen, pues en la sala de urgencias hay un código Mater, ¿no? Y todos corren. Y también debe de haber señales lumínicas, ¿sí? Debe de haber algún tipo de luz o algún tipo de señal con visual para que, por ejemplo, si yo estoy en la unidad de neonatos donde estoy en las incubadoras que está sellado y no alcanzo a escuchar el voceo, sí pueda ver la lámpara que se está prendiendo, que quiere decir que hay un código Mater, ¿no? Eso es importante. Entonces podemos tener equipos de voceo, alertas luminosas o alertas sonoras. En algunos hospitales tienen como tipo chicharras, ¿no? Como tipo timbres. Y dicen, pues si es un solo timbre es porque necesitamos gente en la sala de choque, ¿no? Si son 3 timbrazos, eso quiere decir que es un código Mater. Y entonces tú ya sabes, cuando escuchas la chicharra, una, no, pues es en choque, hay que vayan los de choque, ¿no? Pero si escuchas 3, no, eso es un código Mater, ahí voy porque soy parte del equipo de respuesta inmediata, ¿no? Entonces también eso es importante, que todos conozcan cuál es la dinámica de este llamado de emergencia. Y de preferencia, pues que tengamos estas 3 opciones, el voceo, la alerta sonora y la alerta luminosa para que no haya fallos. En el Hospital Juárez, por ejemplo, tienen un sistema bien complejo. Yo fui a dar una ponencia, mi amiga trabaja en la tococirugía, y me dijo, vente para que veas la toco y no sé qué. Íbamos caminando hacia la toco y de repente escuchamos código Mater en piso, código Mater. Y me dice, vente amiguita para que vayamos a ver nuestro equipo de código Mater, ¿no? Y hagan de cuenta que en cada servicio tienen como una caja grande con foquitos, ¿sí? Si ustedes activan código Mater en ese servicio, le pican el botón y se prenden todos los focos. Y cada foco es de un servicio. Neonatos, pediatría, cirugía, etcétera. Entonces, si yo soy parte del equipo de respuesta inmediata y me encuentro en uno de esos servicios, voy hacia ese lugar y yo tengo que ir a apagar mi foquito para decir que ya estoy ahí. Apago mi foquito y apago mi foquito, ¿sí? Y entonces así ya sabemos que todo el equipo está completo. Obviamente el que no llegue, pues lo van a regañar, pero ya tenemos ahí como que ese equipo de yo prendo aquí el foco, todos se encienden y conforme vas llegando vas pasando como que asistencia de que ya llegaste y te integras al código Mater, ¿sí?
Todos los foquitos se prenden, si yo lo prendo aquí, se prenden todos los servicios para que avise que hay un código Matter e indican dónde se prendió y aparte lo vocean. Entonces llegaron ahí todos y pues ya dieron la atención. Ese me gustó mucho, se me hizo muy práctico. Y aparte para que vean que todos llegaron, porque luego no llegan. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento para la activación? Por ejemplo, ahorita les acabo de mencionar este del Juárez, pero hay diferentes tipos de protocolos. Depende de las instituciones. Lo importante aquí es que todo el personal involucrado pues conozca cómo va a ser este protocolo, que conozca cómo van a encenderse las luces o cómo van a hacer los sonidos para que ellos sepan identificarlo, ¿sí? Y ahora yo les pregunto, basados en esto, ¿quién va a ser el responsable de activar la alerta o el código Matter? ¿En valor a la paciente? Exactamente, sale quien valora a la paciente y en este caso puede ser la enfermera, perinatal u obstetra o el médico o el interno, quien esté con la paciente y detecte el código Matter. Sí, bueno, la emergencia obstétrica activa el código Matter. Nos puede ser cualquier personal del equipo de salud que esté atendiendo o dándole la valoración a la paciente. Excelente, muy bien. Y bueno, aquí tenemos otra parte del algoritmo que viene también en ese manual, que nos habla acerca de cómo llevaríamos a cabo esta atención, ¿sí? Una vez que ya detectamos que la paciente tiene una emergencia, activamos el código Matter. Mientras llega el equipo, porque puede ser que estén ahí cerca o puede ser que estén en otros servicios, llegan corriendo a lo que es el área donde se está dando el código Matter. La persona que está ahí inicia el manejo de reanimación inmediata, ¿sí? Iniciamos con el protocolo 10, 14, 14, 16, que lo vamos a ver más adelante también, en lo que llega el equipo. Llega el equipo vuelve a hacer una valoración secundaria a la paciente para poder corroborar que efectivamente es una emergencia, porque llega también a pasar que activan códigos Matter que no son códigos Matter, ¿no? Y todos así de, ay, pues falsa alarma, ¿no? Gracias, nos vamos. Entonces, llegan a valorar nuevamente para ver que efectivamente sea una emergencia, ¿sí? Si se confirma la emergencia, se revalora la paciente, se llevan a cabo intervenciones de acuerdo a la patología que presente y se decide el manejo, ¿sí? De continuidad. Pasa al servicio que se tenga que entregar, a la terapia intensiva, a piso, a quirófano, dependiendo de lo que tenga la paciente y se le da manejo. Si no es una emergencia, pues solamente se le manda al servicio que tenga que darle manejo para lo que tenga y pues fin, ¿sí? Entonces aquí también se puede llegar a dar que nos equivoquemos y que activemos un código Matter erróneo. Pero aquí pues también debemos de tener mucho cuidado. ¿Hasta aquí dudas? Ya casi terminamos, ya nada más vamos a conocer a las personas integrantes del equipo de respuesta inmediata. Entonces, les decía yo, el equipo de respuesta inmediata va a ser un equipo conformado por diferentes profesionales de la salud, ¿sí? Y aquí vamos a tener presente hasta el mítico y siempre desconocido camillero, también va a participar aquí, ¿sí? Tiene que aparecerse, entonces aquí tiene que estar. ¿Quiénes van a participar en este equipo? Primero, pues el subdirector médico o el asistente de la dirección del hospital, ¿sí? Así como la jefa y la subjefa de enfermeras, porque son personas que tienen que llevar a cabo los registros y ver qué cosa está pasando. También va a participar el personal médico que debe de ser preferentemente especialista en ginecobstetricia, porque ese se va a encargar de tomar decisiones con respecto al manejo de la paciente. Ahorita vamos a ver cada una de las actividades que hace cada uno de estos personajes. El médico especialista en cuidados intensivos, ¿sí? Y también un médico especialista en anestesiología para poder llevar a cabo la sedación o el manejo de la paciente en caso de que tenga que pasar a una terapia intensiva, por ejemplo. El médico especialista en medicina interna o en ginecobstetricia con algún tipo de especialización en esta misma rama para que podamos también apoyar a lo que es el diagnóstico y el tratamiento, así como las intervenciones. El médico especialista en neonatología, porque si es una paciente que está embarazada, probablemente puede que nazca un bebé prematuro, puede que nazca un bebé con sufrimiento fetal, puede que nazca un bebé con algún tipo de problema, entonces es importante darle manejo inmediato. El personal médico especialista en cirugía general, pues si la vamos a pasar a quirófano, necesitamos un cirujano. Y el personal de enfermería. Aquí vamos a necesitar específicamente el lineamiento nos dice que deben de estar por lo menos 4 enfermeras. Ahorita vamos a ver la acción de cada una. También debe estar el personal de trabajo social, el personal de laboratorio, el de banco de sangre, el de rayos X y pues obviamente el camillero para poder movilizar a la paciente. Y vamos a ver las funciones de algunos de ellos. En el caso del coordinador o subdirector médico, él pues va a llevar a cabo lo que es la comunicación, ¿sí? Para lo que es la aceptación de pacientes obstétricas en el hospital, para poder llevar a cabo su ingreso o para poder llevar a cabo su traslado, si es que se necesita un traslado. Verificar que se cumpla con el proceso de atención a la paciente, documentar en bitácora las actividades que se hicieron por parte del equipo de respuesta inmediata y en caso de que haya sido un falso código Matter, que no haya sido un código de emergencia, pues entonces él se encarga de hacer la nota médica de pues lo que sucedió, qué fue lo que tenía la paciente realmente, cuáles son las medidas que se llevaron a cabo
y cómo se hizo pues la cancelación del código Mater. ¿Sí? Él se encarga de hacer ese proceso. Casi son puros procesos administrativos de esta persona. Después tenemos al coordinador médico a cargo de la situación pues administrativa del hospital. Entonces, esta persona se va a encargar de establecer la coordinación ya propiamente dicha. En el caso de que la paciente necesite un traslado, ¿sí? Puede ser que en mi hospitalito no tenga los servicios que necesito para darle atención a la paciente, estabilizamos a la paciente y la mandamos a otro hospital, ¿sale? Y esta persona es la que se encarga de llamar, ver en dónde me la pueden recibir y hacer todos los procedimientos administrativos para que me reciban sin ningún tipo de negativa a mi paciente en otro hospital. Verifica la asistencia del personal del equipo de respuesta inmediata, lo que les decía, también nos pasan lista cuando participamos en este equipo, nada de que, ay, se me olvidó, no pude, pues para eso estamos, para poder actuar en ese tipo de situaciones. Gestionar la disponibilidad de los insumos, debe de asegurarse que tengamos todo el material necesario para la emergencia. Realizar monitoreo y evaluación del proceso, para poder hacer una evaluación de si se está llevando a cabo bien o no el protocolo. Y pues también participa en la selección de los integrantes del equipo de respuesta inmediata. Él va a decir, pues a mí me gustaría que funcionara este y esta persona. No siempre son los mismos. La normativa también nos dice que cada cierto tiempo debemos de cambiar al personal para que todos estén capacitados en esta situación. Después tenemos al líder del equipo. El líder del equipo generalmente es un ginecobstetra, médico ginecobstetra. Pero si no hay médico ginecobstetra en ese momento, pues puede ser también una enfermera perinatal, una enfermera Leo, alguien que esté capacitado en el manejo de pacientes obstétricas. Pero lo ideal sería que fuera un médico ginecobstetra para que pueda tomar decisiones en ese momento. Debe de ser la persona mejor capacitada en protocolos de reanimación, porque va a tomar decisiones con respecto a este punto. Se va a encargar de dirigir y también va a participar de manera activa en el manejo de la paciente. Y esta persona va a realizar una valoración neurológica, hematológica, metabólica, hemodinámica, respiratoria de la paciente para determinar las causas y las intervenciones que se le van a llevar a cabo. Inicia medidas de apoyo funcional a los órganos que estén en ese momento en riesgo y también lleva a cabo tratamientos multiorgánicos. Por eso es que debe ser una persona altamente capacitada en reanimación. Y pues participa también en la selección del equipo, para que tengamos un equipo pues integral y se pueda trabajar de manera adecuada. También el líder del equipo va a verificar que el personal se encuentre debidamente capacitado, ¿sí? Él lo debe de evaluar de manera constante, puede hacer simulacros o puede hacer cursos para poder mantener actualizado a su equipo. Informa al paciente, al familiar del paciente, pues el estado del paciente en ese momento. Y registra las actividades del equipo pues en los formatos correspondientes. Todo se tiene que registrar. Acuérdense que si no registramos las actividades, pues no las hicimos. Entonces todo va bajo registro. Y en este caso tenemos pues algún tipo de documento o formato especial. Después tenemos al personal médico especialista en ginecobstetricia. Este personal médico especialista en ginecobstetricia generalmente pues también es el líder, ¿no? Como que funge los dos papeles. Si no, pues puede ser otra persona, no hay estrés. Este personaje debe de manejar el problema que le concierne, o sea, en este caso se encarga de la paciente, de la mujer embarazada. Lleva a cabo el diagnóstico, establece planes de manejo, lleva a cabo actividades e intervenciones y establece prioridades con respecto al protocolo a seguir. O sea, él va a tomar todas las decisiones de lo que se va a hacer con la paciente, medicamentos, tratamientos, intervenciones, si pasa a quirófano, etc. También esta persona lleva a cabo lo que es el rastreo ultrasonográfico, lo que habíamos visto, hace un ultrasonido para ver que el bebé se encuentre vivo, la vitalidad fetal, cómo se está la placenta, dónde se encuentra en caso de que tengamos que hacer un abordaje quirúrgico, ¿sí? Y las características del líquido amniótico para ver qué tanto nos podemos tardar en llevar a cabo esta intervención. Efectúa exploración de la pelvis genital para ver si es viable o no viable un parto por vía vaginal. Y pues maneja la condición del embarazo de acuerdo al diagnóstico, ¿sí? Casi siempre pues nos vamos con los manejos más conservadores, pero si es una paciente que se encuentra muy grave, pues ya podemos tener otro tipo de resolución quirúrgica, farmacológica, etc. Después tenemos al personal médico especialista en anestesiología, y obviamente pues el anestesiólogo se va a encargar ¿de qué? De evaluar primero las condiciones materno-fetales para poder llevar a cabo un manejo anestésico, ¿sí? Hace una valoración rápida, determina riesgos y ve si se puede o no se puede llevar a cabo cierto tipo de sedación. Intuba a la paciente, realiza el proceso anestésico en caso de urgencia y pues participa en la reanimación hemodinámica. Si se encuentra de estar checando lo que es la hemodinamia de la paciente, ver si necesita paquetes globulares, si necesita cristaloides, etc. Entonces esa persona también se encarga del manejo hemodinámico junto con el médico.
Después tenemos al personal especialista en neonatología y obviamente pues este se va a encargar de revisar si hay algún factor de riesgo para que el bebé nazca con alguna complicación y va a identificar pues las condiciones fetales que tiene el embarazo en ese momento y qué necesita para poder llevar a cabo el recibimiento y en el caso de que se necesite pues la reanimación de lo que es el bebé. Entonces neonato desde que nace el bebé se encarga del bebé, así, solo bebé. Y por otro lado tenemos al personal especialista en cirugía general, pues obviamente si la paciente va a pasar a quirófano, necesitamos un cirujano. Entonces él se encarga de todo lo que es la resolución definitiva del problema por vía quirúrgica. Y ahora sí, tenemos al personal de enfermería. Les decía, van a ser 4 personas que necesitamos de enfermería, que según dice el lineamiento, luego van a ver que no, que a veces nada más hay 2 o hay 1, pero lo ideal sería que fueran 4. ¿Sí? Primero vamos a tener a la enfermera A, o a la enfermera del brazo izquierdo o la enfermera del monitoreo hemodinámico, cualquiera de esos 3 está correcto. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esta enfermera? Ella se va a encargar de tomar los signos vitales. ¿Sí? En el caso de que se requiera poner los electrodos para llevar a cabo una monitorización de los signos vitales ya más específica. Si se va a intubar la paciente, ella da asistencia para intubar a la paciente, asiste al anestesiólogo para poder llevar a cabo este procedimiento. También puede aspirar secreciones en el caso de que la paciente tenga problemas en la vía aérea. Efectúa la fijación de la cánula que se le ponga a la paciente para la intubación y también llega a colocar otros tipos de invasivos como lo puede ser la sonda Foley o la sonda nasogástrica. ¿Sí? Ella se encarga de colocar estos dispositivos invasivos. Toma signos vitales, asiste a la intubación, coloca invasivos de sonda Foley y sonda nasogástrica. ¿Vamos bien? Perfecto. Después tenemos a la enfermera B o del brazo derecho. ¿Sí? Y obviamente también esto nos da la pauta de dónde van a estar colocadas las enfermeras. También se le conoce como enfermera de apoyo circulatorio. ¿Esta qué va a hacer? Pues va a canalizar las venas. Para esta enfermera, la enfermera B debe ser la persona mayor capacitada para poder tener accesos venosos, ¿sí? La que canaliza las venas más difíciles, esa tiene que estar ahí. Porque luego son pacientes que están complicadas y tienen accesos venosos difíciles. Entonces, ella se va a encargar de canalizar o permeabilizar 2 accesos venosos. Como va a estar canalizando, también tiene la oportunidad de tomar las pruebas de laboratorio de una vez ahí mismo. Toma la glucometría capilar igual también ahí con esa misma función. Ella lleva a cabo lo que es la prueba de orina multireactiva con una tira para determinar proteinuria y bacteriuria. Y también se encarga de la administración de medicamentos, ¿sí? La enfermera circulatorio. Ella se encarga de ese punto. Después tenemos a la enfermera C o enfermera circulante, que ya conocen esa palabra porque ya la vieron en tercero. Y ella se va a encargar de circular el procedimiento, ¿no? Va a preparar algunos medicamentos, va a proveer de materiales de curación, gasas, abatelenguas, punzos, todo lo que se necesite lo tiene que facilitar al equipo de respuesta inmediata. También se va a encargar de facilitar y preparar soluciones en caso necesario. Y obviamente ella se va a encargar de traer y manejar el carrito rojo, ¿sí? O la caja rosa también, si es que la tienen en los servicios. O la caja roja también que llegan a tener en los servicios. Y la enfermera D, pues es la administrativa. Ella se va a encargar de todos los procedimientos administrativos. Va a efectuar el control de los medicamentos, de soluciones, de hemoderivados. Va a registrar todo lo que se le vaya pasando a la paciente. Lleva a cabo los registros clínicos de enfermería, llena las hojas de ingreso, las hojas de atención. Efectúa control de tiempos, porque va a haber medicamentos que los vamos a tener que pasar con cierta diferencia en minutos, entonces ella va a decir, acaba de pasar tal medicamento, ya casi llega el momento para aplicar otro, ¿no? Ya pasaron 5 minutos, ya pasaron 10, ella se va a encargar de esa cuantificación. Y también se va a encargar de la identificación del paciente, le va a colocar su pulsera, su membrete, y en los documentos pues va a llevar a cabo el llenado de los encabezados de todos los documentos que se vayan registrando para lo que es el código MATER. Después tenemos al personal de laboratorio de análisis clínicos, que ellos tienen que estar ahí para recibir cualquier muestra de laboratorio y trabajarla de manera urgente. O sea, cuando les digan esto es porque es un código MATER, así como entra la muestra, casi así sale, ¿sale? No como siempre de que, ay, pues ven mañana por ella. No, ahí en ese momento. Banco de sangre también debe estar informado porque si es una paciente que está en código MATER por una hemorragia, vamos a necesitar hemoderivados. Entonces deben de tener los hemoderivados listos para, en caso de que los necesitemos, solamente que nos los manden. Y el personal de imagenología para hacer rastreos abdominales, pélvicos, ultrasonidos, rayos X, dependiendo de lo que tenga la paciente, pues este personal debe estar listo para poder apoyarnos en ese tipo de procedimientos, ¿sí? Va a depender mucho de la patología que tenga la paciente. Con respecto a trabajo social, se va a encargar de la vinculación con los familiares, ¿no? Nosotros vamos a estar encargados de atender a la paciente
pero trabajo social se va a encargar de darles comunicación, informarles acerca del estado de salud del paciente, llenar los documentos que hagan falta, administrativos, entre ellos pues el consentimiento informado, ¿sí? Y el camillero que nunca está, pero que en este momento sí tendría que estar, pues nos va a ayudar al traslado de los pacientes. Si tenemos que ir a imagen, si tenemos que ir a quirófano, si tenemos que ir a la terapia, debe de estar ahí listo para poder hacer la movilización de mi paciente, ¿sale? Hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan con el código Mater? ¿No? ¿Segurísimos? ¿Segurísimas? Excelente. Y pues ya después de esto, cuando se activa lo que es el código Mater, pues empezamos con el manejo inicial, pero esto ya no lo vamos a ver ahorita porque esto ya es cuando veamos hemorragias, hiperclampsia y todo eso, entonces ya será manejo específico de cada patología, lo que les comentaba. Cada patología va a tener un manejo especial y ese manejo pues va a depender de las condiciones en las que encontremos a la paciente, ¿sí? Hasta aquí dudas, preguntas, quejas, lamentos. Voy a dejar de grabar ya.